En Lucas 18:8, en la segunda parte es donde voy a hacer énfasis en este versículo. El Señor Jesús estaba hablando una parábola de un juez que ni conocía a Dios, pero que le hizo justicia, le atendió a una mujer que era insistente. Y dice en el versículo 8: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta que Jesús le hizo. Les está diciendo, no ahorita, no en este momento. En ese momento, cuando Jesús estaba hablando, él estaba haciendo milagros, mucha gente le creía, muchos lo seguían, pero él, hablando de su segunda venida, decía, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Todos sabemos que son tiempos ahorita finales. Todos sabemos que está más cerca la segunda venida de Cristo por todas las señales que vemos, ¿verdad? Por las guerras, por tantas cosas que nos dejan ver que la venida ya está pronto. Entonces, si no hay fe, no hay salvación. Veíamos en Hebreos 11:6 la semana pasada, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es creerle a Dios. A nadie nos gusta que duden de nosotros. A nadie nos gusta que, que es algo desagradable que no te tengan confianza. Es algo desagradable que no crean en ti, ¿verdad? Entonces, cuando alguien no tiene fe, o sea, simplemente no le cree a Dios, no cree en su buena voluntad, no cree en su sacrificio, no cree en su evangelio, no cree simplemente a lo que Él dice, es imposible agradar. Lo que sí es posible, sin fe, es desagradarlo, es causar una indignación. Eso sí es posible. Pudiéramos decir, sin fe es segurito que desagradamos a Dios. Ahora dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, no a un grupo, no a una religión, no a una celulita, no a una reunión por Zoom, no, que el que se acerca a Dios es muy necesario que realmente creas que le hay, porque es bonito, por ejemplo, ahorita que estamos aquí en Nuevo Laredo, que estamos aquí en casa, es bonito la convivencia. Y tristemente hay gente que eso es lo único que busca, como una especie de club, como decir, es que me gustaría ir a un lugar donde los niños convivan con otros niños, los jóvenes con los jóvenes y nosotros platicar y todo eso. Y es bueno, pero eso es acercarse a otras personas, no. El que se acerca a Dios es muy importante que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que buscan no el club, no la religión, no el grupo, sino que buscan a Dios, ¿verdad? Voy a hablar un poquito de lo que es la gracia, de lo que es la salvación, porque la verdadera fe o lo más importante de la fe es tener fe para salvación. Dice en Efesios capítulo 2 a partir del versículo 1, y Él, o sea, Jesús, os dio vida a vosotros. El apóstol Pablo le está diciendo, Jesús te dio vida, les dio vida a ustedes. Cuando estaban muertos
en vuestros delitos y pecados. En el versículo 2 dice, en los cuales, o sea, en esos delitos y pecados, y aquí quiero aclarar, un delito, por ejemplo, eh, si tú le mientes a tu esposo o a tu esposa, es un pecado, que es la mentira. Si tú matas a una persona, es un pecado, pero también es un delito, ¿verdad? Es algo que te persiguen, es algo que la ley va a andar atrás de ti. Entonces, dice, Jesús les vino a ustedes a dar vida cuando estaban muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿En qué anduvieron en otro tiempo? En esos delitos y en esos pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Lo que te ofrece el mundo, lo que siempre a través de, va cambiando, ¿verdad? De acuerdo a las modas, pero lo que te ofrece el mundo, las drogas, el alcohol, el materialismo, donde te hacen creer que la verdadera felicidad, por ejemplo, en Estados Unidos es el consumo, tener cosas y tener más cosas y tener más cosas. Y la gente compra algo y luego ya lo quiere deshacer, por eso hay bastantes ventas de garajes, o sea, que me den lo que sea para sacar esto de aquí y seguir comprando más cosas y no se sacia. Pero a través de los tiempos, el mundo tiene una corriente que va contraria a la voluntad de Dios. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Primero el apóstol Pablo les empieza hablando a las personas, a otros. Dice, ustedes recibieron vida, Jesús los salvó. Pero en el versículo 3 ya le entra también al grupo de personas. Ya Pablo también levanta la mano y se apunta, ¿verdad? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Como diciendo el apóstol Pablo, así como ustedes vivían, así vivía yo y así vivíamos todos, ¿verdad? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, ya se incluye. O sea, éramos quién? Ustedes y yo. Todos nosotros éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, tú ves ahorita una persona que está haciendo cosas muy malas, tú ves ahorita una persona que está cometiendo muchos pecados, tú dices, esta persona definitivamente dudo que entre al cielo así, es hijo de la ira es el castigo eterno, es el infierno. Dice, bueno, nosotros estábamos igual, igualitos, ¿verdad? Éramos naturalmente, no lo merecíamos. Entonces ahí Pablo los va ubicando, primero le empieza a hablar a la gente, luego Pablo como que también se sube al barco, ¿verdad? Dice, yo también, ¿verdad? Y en el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, un Dios muy misericordioso, dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos.
Esto tenemos que tener fe que Dios y creer que Dios es rico en misericordia y que su amor es muy grande. Por eso dice, por su gran amor con que nos amó. Y como les he dicho en otras ocasiones, cada palabra cuenta. Cuando dice, no dice aquí por su amor con que nos amó, dice, no, por su gran amor, como algo tan grande. Dice, aún estando nosotros, sigue incluyendo todo, no nada más ustedes, no, nosotros, aún estando muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hace una aclaración, por gracia sois salvos. Así como Cristo murió y luego resucitó, así es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo que sucedió. Dice en el 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. En el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, ya pasaron muchos siglos, ¿verdad? Ahí él está diciendo, para mostrar en los siglos venideros. Se oía como algo muy lejano. Pues ya pasaron. Siglo y otro siglo y otro siglo y otro siglo. Y sigue mostrando su riqueza, su bondad, su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego ya nos hace la aclaración en el versículo 8. Dice, porque por gracia, gracia significa un regalo inmerecido. Gracia no es un pago por algo que hiciste, no. Gracia es un regalo, no lo merecemos. Dice, por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Si no hay fe, no puede haber salvación. Si no hay fe, esa gracia no llega a tu vida. El evangelio es arrepentidos y creer en el evangelio. El arrepentimiento es un acto donde tú reflexionas, donde tú meditas, donde tú te das cuenta de las cosas que has hecho, te sinceras. Y la fe es creer que realmente Jesús pagó y creer que si Él nos pide que tengamos esa fe, que creamos en el evangelio, entonces se completa lo que es vamos a decirlo así, los requerimientos necesarios para alcanzar la salvación. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por eso el primer versículo que utilicé es, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, y si no haya fe en la tierra, ¿y por qué? ¿Y por qué cada vez hay menos fe? Porque la gente ve las maldades, ve las masacres, ve todo lo que sucede y empiezan muchos a decir, yo no creo que Dios exista, y si existe, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? Como echándole la culpa a Dios de las acciones de cada persona, ¿verdad? Se va multiplicando la maldad, se va multiplicando la maldad cada vez más, cada vez más, cada vez más, y entonces la fe y luego entran falsos evangelios, evangelios diluidos, evangelios de la prosperidad, donde la gente la quieren hacer sentir bien, donde andan atrás del dinero de la gente, y entonces no hay una verdadera fe. Sin esa fe, no hay salvación. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si le quitas y dices tú, oye, y si no hay fe, pues entonces no eres salvo. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí la salvación no se alcanza porque yo haga cosas. Yo, por ejemplo, si te comparto, yo no me voy a ir al cielo porque comparto, ¿sí? Yo no me voy a ir al cielo porque predico la palabra. No, no hay una sola obra que pueda pagar por todo lo que yo haya hecho o por todo lo que ustedes hayan hecho.
no hay forma de pagarlo, no se completa, no hay manera. La única manera de que pueda ser pagada nuestra deuda, nuestra culpa y puedan ser perdonados nuestros pecados es a través del sacrificio de Jesús y a través de tener fe y creer que Él murió por ti, que Él murió por mí, que Él murió por todos nosotros. No es por obra para que nadie se gloríe. Aquí está implícito que mucha gente no alcanza el perdón de Dios, unos porque no tienen fe, otros porque creen que son buenos. Y déjame decirte, a lo mejor sí son buenos, pero tú ves lo que haces el día de hoy, pero a lo mejor ya se te olvidó lo que hiciste en tu juventud, a lo mejor ya se te olvidó lo que, lo que hiciste hace 2 o 3 años, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna obra. Tú puedes vivir muy bien, tú puedes ser muy buena persona, puedes no tomar, no fumar, leer la palabra, orar, hacer todo lo que tú quieras. Pero si dentro de todo lo que tú haces está ausente el que te hayas arrepentido y que le hayas pedido perdón a Jesús y que hayas creído que Él, cuando murió en la cruz, murió para pagar tus pecados, entonces no hay forma de alcanzar la salvación. Dice ah, en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no es que las hagas para salvarte. Las buenas obras en una persona es el fruto, es como el resultado de haber sido perdonado por Dios, ¿verdad? Pero una buena obra no te sirve para alcanzar la salvación. La salvación es solamente arrepintiéndote donde estés, si estás en tu carro, si estás en tu casa, si donde te toque, ¿verdad? Que te des cuenta que has fallado, que te des cuenta que has pecado, ya sea simples pecados o ya sea delitos también, o ya sea que estés bien metido en cosas bien pesadas, ¿verdad? Como cuando dicen, hombre, es que este cuate anda bien metido, es tremendo, es bárbaro, es a como sea. Simplemente te arrepientes, crees en Jesús y Él te da vida eterna. En Hechos capítulo 10 versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Quién lo está diciendo esto? Pedro. ¿Quién fue Pedro? Fue un discípulo de Jesús, anduvo muy cerca de Jesús. Hubo un trato inclusive donde para algunas cosas se le tomaba a él en cuenta, como cuando la transfiguración y otro tipo de eventos por ahí importantes. Entonces, yo no sé si por algún momento a Pedro le pasó que él era una persona especial, escogido por Dios, diferente a los demás, ¿verdad? Porque aquí implícitamente lo está diciendo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, ahora estoy entendiendo que Dios no hace acepción de personas. Todo mundo tiene la oportunidad de alcanzar la salvación. Dios no hace excepción de personas. Como ha perdonado a otros, te puede perdonar a ti. Dios no hace excepción de personas como ha logrado que mucha gente entre al cielo, tú también puedes entrar. Pero tampoco hace excepción de personas porque ha castigado a los que han hecho lo malo, ha mandado a gente al lugar de tormento, ha expulsado del cielo ángeles, ha expulsado del cielo al mismo Satanás, ¿verdad? Es el mismo Dios, no hace excepción de personas. Va a ser muy justo.
Eso lo dijo el apóstol Pedro. Llegó un momento que lo comprendió y nos lo deja ver. Pablo escribió en la carta a los romanos, en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No existe, eso no existe. Se nos debe de quitar de la mente que a lo mejor yo soy el preferido, que soy un elegido, que eh, Dios a unos les da la oportunidad, a otros no. Eso no existe. Eso es quien cree tal cosa realmente está hablando mal de Dios, porque aquí está diciendo, qué casualidad que te lo dice Pedro, te lo dice Pablo. Otra vez Pablo en Gálatas 2:6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, dice, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Qué tremendo. Otra vez Pablo está diciendo en Gálatas 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo, porque Dios no hace excepción de personas. A mí no me importa si la persona es un estudiado, un elocuente, que conozca la Biblia al revés o al derecho, o que sea un delincuente que haya estado en la cárcel, que haya hecho lo peor. O sea, lo que hayan sido en otro tiempo, dice Pablo, a mí nada me importa, porque Dios no hace acepción de personas. Cuando el apóstol Pablo está hablando, porque ustedes por gracia son salvos, porque ustedes antes andaban en pecados, en delitos, yo también andaba en eso. A ustedes los salvó, a mí también me salvó. Bueno, el mensaje es que para todos tenemos la oportunidad, todos tenemos esa oportunidad. Aquí la diferencia la marca cómo respondas al evangelio. Es como cuando hay una oportunidad abierta para algo y quienes la quieren aprovechar o quienes la desprecian, ¿verdad? En Efesios 6:9 dice, y vosotros, amos, hablando de los patrones, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. En esa carta de Efesios hablaba a los trabajadores cómo debían de trabajar, cómo debían de servir, cómo deben de hacer su trabajo, pero también le habla a los patrones, ¿verdad? Y dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Muchas veces en las empresas, los patrones empiezan a amenazar, que te voy a quitar el trabajo, que yo no te necesito, que si tú no quieres, hay una frase muy común que dice, este, no estorba, no, no hace, no, no estorba el que se queda y no hace falta el que se va, ¿verdad? O sea, haciendo como un desprecio. No, el Señor está diciendo, Pablo le está diciendo, oye, trata bien a la gente, porque el Señor de ellos es también tu Señor, o sea, y, y está en el cielo, y Él no hace excepción de personas. Él no ve, yo estoy a favor de los patrones, yo estoy a favor de los trabajadores. No, son personas todos, somos personas todos. Y nos deja ver, no hace acepción de personas. ¿Por qué lo dirá varias veces? ¿Qué nos quedará enseñar la Biblia? ¿Qué nos quedará enseñar Dios? Que no hace excepción de personas. Entonces tú, cuando veas en la Biblia historias de alguien que le fue muy bien, que alcanzó la salvación, como hemos visto ejemplos de personajes ahí en la Biblia, esa mujer que fue sorprendida en adulterio, lo de Saqueo, y cuando ves esas historias de personas que, por ejemplo, los discípulos, pero también un discípulo que en este caso fue Judas, que terminó mal, que se ahorcó, que traicionó a Jesús. Bueno, todo lo que le sucede a uno o al otro nos puede suceder a nosotros. Pero la voluntad de Dios es su gran amor, su gran bondad, su gran misericordia. Él te quiere y nos quiere salvar, ¿verdad? No hace excepción de personas.
Teniendo esto en mente, el apóstol Pablo dice, pues si no anuncio el evangelio, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. Cuando una persona anuncia el evangelio, cuando una persona predica la palabra de Dios, cuando una persona comparte, no lo hace para, para hacer una buena obra y salvarse. Es una impuesta necesidad. Es que Pablo, Pedro y muchos cristianos nos damos cuenta que Dios no hace excepción de personas. Nos damos cuenta que si Dios tuvo misericordia de mí, la puede tener de ti. Si tuvo misericordia de otros, la puede tener de ti. Pero si castigó a otros y se fueron a condenación, también yo me puedo ir a condenación. Entonces, eso era lo que le movía y le impulsaba al apóstol Pablo. Ay de mí si no anunciara el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo tenía claro que el evangelio era poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, todo, no a unos cuantos, para todo. En Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa frase, consumado es el equivalente a decir misión cumplida. Ese plan de salvación, ese plan de venir a darte una oportunidad para que pases de muerte a vida, para que dejes de seguir la corriente de este mundo y ahora hacer la voluntad de Dios. Ese plan de salvación para que también en medio de estos tiempos complicados, en medio de estos tiempos difíciles, puedas tener fe o podamos tener fe, porque lo más, si hablamos de probabilidades, la probabilidad más grande que hay es que conforme se multiplica la maldad, la fe se apaga y que cada vez vas a ir viendo la incredulidad y cada vez más gente vas a ver que profesan el ateísmo o se atreven a hacer cosas donde no tienen ningún temor de Dios, ¿verdad? Inclusive hay quienes van a decir, oye, pues viven mejor los que no tienen fe, viven mejor los que andan robando, viven mejor los que están en el mundo, se divierten y todo, y entonces se empiezan a alejar, empiezan a perder toda la fe. Pero si nosotros volteamos a ver a Jesús, cuando Él estuvo ahí en la cruz, dijo, consumado es, misión cumplida. Hubo bastantes profecías, desde cuando viene, ¿quién irá por nosotros? Dice, Él se perfiló, dijo, yo lo hago. No envió a un ángel, no envió a nadie más, Él decidió hacerlo, Él decidió dejar el cielo, Él decidió dejar su gloria, vino a esta tierra. eh, Vemos en su obra, en su ministerio que llamó discípulos, le compartía a la gente, sanaba gente, pero hay algo bien importante, les anunciaba su muerte y les decía que iba a morir y les volvía a anunciar su muerte y les volvía a anunciar su muerte y ellos se entristecían, inclusive Pedro en alguna ocasión le dijo, Señor, nunca tal cosa vaya a suceder, pero él traía una visión, él traía un plan, él estaba pensando en ti, él estaba pensando cómo hacerle para pagar tus pecados. Y cuando él estuvo orando en Getsemaní y que decía que si fuera posible pase de mí esta copa, cuando se haga, hay personas que han explicado esto, que el gran temor que Jesús tenía era no poder soportar y no llegar a la cruz y pagar. Esa era su gran angustia, no que le sacara al sacrificio. O sea, muchos lo interpretan como que yo no quiero ir a la cruz, pero si tú me mandas, pues voy, Padre. No, 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 él voluntariamente. Él dijo, yo
Tengo poder de tomarla, de quitarla. En mi vida nadie me la quita, sino que yo la doy. Entonces, cuando él llega y pasa, y primero van y lo, lo aprenden, y luego Judas lo traiciona, y luego todos los discípulos también lo traicionan, y luego lo llevan preso, le dan de puñetazos, le dan de escupitazos, lo dan de azotes, le dicen de cosas, lo estaban interrogando, no respondía nada, le decían, no respondes nada, no abría su boca, no abría su boca, porque tenía una misión, tenía un propósito, tenía un objetivo, dar su vida para salvarnos. Y no hablaba nada, no decía nada. No lo ves que él iba con la cruz y ahí quejándose. Pero una de las pocas palabras que dijo ya estando en la cruz, cuando le dieron vinagre, dijo, consumado es. Valió la pena. Misión cumplida. No dijo después vengo para completar la obra. Entre nosotros sí vemos incumplimientos. Entre nosotros sí vemos quién inicia cosas y no las termina. Vemos gente que claudica. Vemos apostasía. Apostasía es gente que conoce de Dios y mejor le da la espalda. Que no llegan a la meta. Que no llegan a Pablo decía, temo fallarte y no llegar. Pero Jesús dijo, misión cumplida. Todo lo necesario para que entres al cielo tú y tu familia, ya está hecho. Ahora lo que se necesita nada más es tener fe. Que por favor entiendas que por muy graves que sean tus pecados, llámense pecados o llámense delitos, Él pagó por ti. No te brinques el arrepentimiento, pero tampoco te brinques la fe en Él. Hay las dos cosas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, para ti no va a aplicar. Todo lo que hizo Jesús va a servir para otros, pero no, que quede bien claro, no porque Él no te quiso salvar, porque por eso, cuando estaba preparando el mensaje, de repente yo ni entendía, decía, pero ¿qué tiene que ver que si Dios hace excepción de personas con soy salvo por gracia? Y ya después comprendí que Dios quiere que nos quede claro que todos tenemos la misma oportunidad, que Dios quiere que nos quede bien claro que todos podemos alcanzar de su gracia, de su perdón, de su bondad. Depende de ti, depende de mí, depende de cada uno de nosotros. Él no hace excepción de personas, pero nosotros sí podemos hacer apreciar lo que Jesús hizo, valorarlo o despreciarlo. Esa capacidad sí la hay en nosotros, pero en Él no hay la capacidad de la acepción de personas. Él no es así. Lo dijo Pablo, lo dijo Pedro. Yo sigo sorprendiéndome, me sigo sorprendiendo cuando Pedro dice, ahora comprendo verdaderamente, como diciendo, antes no lo comprendía. Yo pensé que venía sobre unos cuantos. Yo pensé que cuando me dijo, te haré pescadores de hombres, yo era alguien especial. No, ahora entiendo que todos, es para todos. Entonces, este es el mensaje para hoy. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vamos a poder alcanzar la salvación. Pero con fe, creyendo en el Evangelio, definitivamente tienes y tenemos toda la oportunidad. Lo mismo que los discípulos, lo mismo que esas personas que Jesús les decía, ve en paz, tu fe te ha salvado. Ve en paz, tu fe te ha salvado. Y es lo mismo que te dice a ti el día de hoy, ve en paz, ve con tranquilidad,
No temas, todos tus pecados te son perdonados. Pero si verdaderamente te arrepientes y verdaderamente crees que ahí está Él para perdonarlo. Muy bien, pues si hay alguna duda, alguna pregunta, como siempre aquí estamos para servirles y pues les encargo mucho que mediten en esta palabra porque la oportunidad es muy grande. No hay excepción de personas para Dios. Eso es una muy buena noticia. Muy buena noticia. Pues muchas gracias, hermano, por el mensaje. Creo yo que es la base principal del creyente, la fe, Así es. ¿verdad? Inclusive después de muchos años de haber conocido al Señor y estar sirviéndole acá, no pasa un día sin que necesitamos de Dios. Así es. Y Él sea el que nos mantiene firmes haciendo el trabajo que nos ha encomendado, pero sobre todo viviendo dependiendo de Él. Así es. Ánimo a todos los que se conecten. Gracias, hermano. ¿Sí? Nada que agradecer. Gracias. Feliz domingo para todos, un fuerte abrazo, muchas bendiciones y pues para mi ver ahora no hay mucho que agregar, creo que simplemente hay que seguir cultivando en la fe y seguir en el mismo camino, ¿verdad? Fuerte abrazo, bendiciones y feliz domingo para todos. Igualmente, Simón. Igualmente. Hasta luego. Es una palabra muy pequeña, fe, 2 letritas, ¿verdad? Muy pequeña, pero es la clave. Y si tenemos dudas del por qué, es terrible, es triste cuando alguien no tiene confianza en ti, cuando alguien no te cree. Yes. Ahora, la gente puede tener razón en dudar, en no creer en nosotros como seres humanos, porque quizás por cosas malas que hemos hecho. Pero él que ni un mal ha hecho, él que todo ha sido bondad, misericordia, es inaceptable el no creerle. Es inaceptable no tenerle fe. Amén. Te- o sea, no puedo asegurar esto, pero creo que a veces es más probable que la gente se pueda arrepentir, reconocer las cosas en las que está mal, decir, pues la verdad, ¿para qué me hago? Si es cierto, hice esto, hice aquello, hice lo otro, mi conciencia me marca. Pero esa fe para creerle, para entender que Jesús ahí en esa cruz pagó por nosotros, eso es lo que, lo que está ausente, lo que brilla por su ausencia. Entonces, lo que acabas de decir, Simón, cultivar esa fe, hay que hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Que todo lo que veas, todo lo a tu alrededor, todo lo que puedas meditar, darte cuenta que Dios es bueno, Dios es bondadoso, y al ver la misericordia, la bondad, el amor de Dios, es como suspiros que salen del alma y es como decir, empiezas a tener fe, ¿verdad? A creer. Amén. Quisiera agregar algo, hermano. Sí, En donde mencionaste que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, es que va a estar escasa, como sí, iniciaste al principio, por las situaciones que se viven, las escaseces, los problemas, los afanes, por la maldad. Entonces va a ser escasa, pero Cristo va a venir por su iglesia y quiere que tengamos esa fe. Dice su palabra que Él es el autor y consumador de la fe. así es. Entonces, Él nos dejó esa señal en donde dices que en esos mismos versículos donde habla acerca de la viuda, Ajá, la viuda estaba insistiendo a un juez injusto que le hiciera justicia con su adversario, así aún es. sabiendo que era injusto, y yo creo que el juez ese tenía esa fama, pero a ella no le importó, ella estaba insistiendo porque quería que le hiciera justicia. Así es. Entonces ahí la enseñanza es seguir insistiendo.
para que esa fe no nos falte para cuando Cristo venga. Así es. También estaba mencionando ahí Jesús antes de comenzar con la parábola, dice que les estaba enseñando acerca de la necesidad de orar siempre, sin desmayar. Así Es otra enseñanza que nos puede servir para que tengamos esa fe. Otra señal es que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Palabra de Dios. Así es. Entonces, sigamos escudriñando la palabra de Dios, vamos a ir adquiriendo esa fe, esa confianza en Dios, en que todo lo que Él dice es verdad. Y esa fe es la que cambia nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, y que nos lleva a creer que Jesús pagó por nuestros pecados y podemos comenzar de nuevo con esta fe, con esa Así fe es. que transforma la mente, el corazón. Entonces, hay otros textos también acerca de la fe, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dicho en otras palabras, estemos convencidos de que lo que Jesús dijo es verdad y así va a ser. Así Y es. por último, y Él es el autor y consumador de la fe. En ese mismo versículo dice, puestos pues los ojos en Jesús, Jesús. el autor y consumador de la fe. ¿Cómo podemos tener esta fe? Puestos los ojos en Jesús. Vamos a ir caminando y tenemos puestos los ojos en nuestro destino. Vamos a ver por nuestro lado, hay un camino que podemos agarrar, hay otro camino, hay maldad aquí, hay problemas acá, pero nosotros debemos de tener los ojos puestos en Jesús, porque Él así lo dejó escrito. Y Así es es. de la manera que no vamos a perder la visión, aunque a nuestro lado caigan 1000, a nuestro lado caigan 10,000, nosotros vamos a tener puestos los ojos en Jesús. Él aquí nos enseñó que de esa manera podemos llegar a Él. Así es, Y Él hermano. nos puede dar esa fe si le pedimos como la viuda, Así es. insistiendo, Señor, quiero ser un buen cristiano, Señor, quiero hacer tu voluntad, y Dios nos va a ir dando de acuerdo a nuestra medida de fe para que podamos caminar con Él. Así es. Y todo esto es Eso es lo que- sinónimo a lo que dijo Simón, cultivar la fe, ¿verdad? Y Sí, eso es lo mismo. exactamente. Y yo creo que estos próximos enseñanzas vamos a tener que abundar un poquito en esto porque este es un tema muy serio y muy delicado, ¿verdad? Sin Sí, fe es imposible, haz de cuenta, todo se viene abajo. Sin fe, nada, así no sepamos la Biblia de principio a fin, tiene que haber una fe verdadera en Jesús. Entonces, pero conforme a lo que hoy sintamos, conforme a lo que hoy hayamos, a la luz que tengamos esa fe en Jesús, no dudemos, ¿verdad? amén. Gracias, Muy hermano. bien. Dicen que, o pienso, también, perdón, que somos el eslabón más débil en cuestión de fe, ¿verdad? Porque el escuchar la palabra, el ir aprendiendo, al fortalecer la fe, nos va a ir haciendo más fuertes. Estaba escuchando ahora una historia, ¿va? Donde decía que había dos granjeros y el diablo soltó un caballo y el caballo fue y le dañó la cosecha a un granjero. Y ese granjero agarró una escopeta y vino y mató al caballo. Y el dueño del caballo agarró su escopeta y mató al granjero. Y luego la esposa del granjero también le dio coraje, agarró la escopeta y vino y mató al otro granjero. Y el hijo del granjero vino y mató a la esposa del otro. Y total que la gente del pueblo terminó matando al hijo del granjero. Y luego que Dios decía, va, cuando vio, oye, ¿por qué hiciste eso, diablo? Va, ¿por qué la maldad de eso? Y que decía el diablo, espérame, yo nomás solté el caballo. ¿Y qué pasó? Yo nomás solté el caballo, lo demás lo hicieron la gente. La gente fue la que se encargó de todo. ¿Por qué? Porque es la falta de fe, es la falta de valores, pienso yo, ¿eh? Es la falta bueno, el tener fe es tener valores, es aprender de la Biblia. La fe nos va caminando
a los pasos de la Biblia, ¿va? Al no robarás, al no matarás, al tener más prudencia, al modo de hablar y todo eso, ¿va? Entonces, a final de cuentas, ahí en esa historia, ¿va? Me gustó porque nos demuestra a nosotros como el eslabón más débil. Nosotros somos quien, si no tenemos fe, si no creemos en la palabra, si no estamos fortalecidos en la palabra, el arranque, el coraje, el creernos que no pasa nada en esta vida, pues nos lleva a cometer errores, ¿verdad? Y el diablo nunca descansa, de alguna u otra forma se nos presenta a todos, ¿verdad? Y entonces viene a redundar en esto que menciona, ¿verdad? Ahorita que mencionaba el señor Arturo también, ¿verdad? Que pues es parte, yo creo que también de la fortaleza que tenemos todos, al seguir cultivando y al seguir haciendo lo que venimos a escuchar en estos días, ¿verdad? Porque es aprendizaje. Así es. Sí. Sí, gracias, Simón. Bueno, no sé si hay algún comentario. Pues me llamó la atención lo que comentaba de Pedro. Ajá. Pedro siempre tuvo un papel muy especial en mí. Yo creo que él sí fue un poco especial también, Sí, pero Jesús siempre lo fue centrando. Y Pedro muchas cosas no las entendía, pero las entendió muy bien después porque Jesús lo... De hecho, puedo leer una parte de la... sí, adelante. Dice, es San Juan 13, dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ok. Yo creo que no nomás esto de lavar los pies, sino entendió muchas cosas, ¿no? Y algo que podemos entender es comprender, que en realidad, como usted dijo, esto es por gracia. Ajá, No podemos hacer nada para la salvación. Lo único que ya todo está hecho, está consumado. ajá. Lo único que tenemos que hacer es creer. Así es. Creerle a Jesús, que Él murió por mí en la cruz y caminar en obediencia con Él. Así O sea, es. todo está consumado. O sea, y es algo bueno saberlo. O sea, no tengo que hacer absolutamente nada más que creer. Creer que Jesús murió por mí en la cruz y seguirlo. Así es. Y la fe, pues, la fe la podemos acrecentar, pero si no hay fe, ¿cómo la acrecenta? Sí, O sea, ahí está la enseñanza de aquel padre que dijo, Señor, ayúdame. sí, Hay que estar orando por tener esa fe fortalecida, ¿verdad? Y sí. comprender muchas cosas que no comprendemos todavía. Así es. Y es algo muy fuerte saber y entender, y perdón que lo repita tanto, pero esa palabra de Jesús, consumado es Sí, la clave, o sea, todo está hecho. Lo único que tengo que hacer es yo creer que murió por mí en la cruz. así es. No. Gracias. Arturo, fíjate que ahorita que nos estabas explicando eso, me gustó mucho. A lo mejor el próximo domingo te preparas y tú nos das el mensaje acerca de la fe, ¿verdad? Sí, ¿Cómo ves? sí está bien. Bueno, ya te comprometí, ¿verdad? Pero ten fe que vas a poder. A ver si ya que terminamos todo, no me hablas en privado y me digas, no andes haciendo eso. No, con mucho gusto. Un discurso. Pero pues ya lo hice, hermano, ya ni modo. Bien, Está bueno. Bueno, pues gracias. gracias nuevamente, un gusto en saludarlos a todos y esto es algo muy serio. En realidad, pues vamos a, a seguir buscando, o sea, cómo explicarlo, o sea, seguir viviendo el evangelio. Compartimos la palabra precisamente para eso, para tener fe, para creer. Tú mismo puedes hacer un análisis en tu vida y puedes ver cómo estabas viviendo, cómo comprendías las cosas quizás hace un año y cómo las comprendes ahorita, ¿verdad? Entonces, no es que estas personas nos están lavando el cerebro, no. Es que llega la luz de la palabra y empieza a traer, a hacer un efecto en nuestras vidas. Pero lo más importante es que tengamos esa fe necesaria para salvación, ¿verdad? Pues que Dios los bendiga, que pasen un bonito domingo, como dice Simón, feliz domingo y si Dios permite la próxima semana aquí nos estaremos viendo, ¿verdad? Hasta luego. Dios les bendiga. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.
Feliz domingo para todos. Gracias y bonita tarde. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.